versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto. ¿Quiénes entraron? No, porque dice, ¿dónde moraban? ¿Quiénes moraban? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. No estaba el Iscariote porque ese fue un traidor, ¿verdad? Entonces nada más había, ¿cuántos? 11 apóstoles. Pero dice, dice, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y todos ellos. Pero además dice, todos estos, diga conmigo, todos estos, perseveraban unánimes en oración y ruego. Y dice, ¿con quién más? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A ver, entonces, hombres y mujeres que perseveran. Diga conmigo, hombres y mujeres que perseveran. Dígalo fuerte, hombres y mujeres que perseveran. Aquí hay algo muy interesante. La Biblia dice que ellos se fueron al monte de los olivos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Así dice? ¿O se fueron a Jerusalén? ¿A dónde fueron? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, ¿verdad que sí? ¿Del monte qué? Del Olivar, y llegaron a Jerusalén. ¿Por qué llegaron a Jerusalén? ¿Cuál era la razón por la que se fueron del Olivar a Jerusalén? ¿Por qué? Por una razón, porque Jesús les dijo, vayan a Jerusalén. ¿A dónde les dijo que fueran? ¿A dónde les dijo que fueran? Dice, vayan a Jerusalén porque ahí mi Padre les prometió algo que se los va a cumplir. Diga conmigo, prometió algo que lo va a cumplir. ¿Cuántos saben que Dios cumple sus promesas? ¿Cuántos creemos que Dios es Dios de pactos y es fiel a sus promesas? Dios es fiel a sus promesas, ¿verdad que sí? Pero muchas veces, ¿por qué no vienen esas promesas y a cumplimiento? Porque muchas veces tenemos promesas en la misma escritura. Dios ha empeñado su palabra. Quiero decirte que Dios usa su palabra como su garantía. Cuando Dios promete algo es porque Él lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, alabado sea su nombre. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. ¿Cuántos lo creemos? Pero la cuestión aquí es que Dios no lo hace todo. Dios busca que haya algo que detone entonces el cumplimiento de su promesa. ¿Sí estás conmigo? Entonces Dios hace una parte, pero Él encomienda a cada uno de nosotros una parte también. Quiere decir que Dios te hace responsable a ti y a mí. ¿Y cuál es la responsabilidad de los cristianos? Yo quiero decirte, para toda meta alcanzar, para todo logro alcanzar, para cualquier éxito alcanzar, se va a requerir de un ingrediente que es importante, de una característica, y esta es la perseverancia. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? ¿Cuántos de aquí iniciaron la primaria y no terminaron? ¿Cuántos de aquí iniciaron la secundaria y no terminaron? ¿Cuántos de aquí iniciaron la prepa y no terminaron? Mira, ¿sabes qué? No hubo. Entonces, para alcanzar un propósito, un objetivo, una meta, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Para que nosotros logremos como iglesia alcanzar metas que necesitamos. ¿Qué se necesita? Diga conmigo, hombres y mujeres que perseveren. Aquí es clave esta palabra. Si usted se da cuenta, dice que el Señor les dio la ordenanza y dice, váyanse a Jerusalén, quédense ahí hasta que reciban la promesa. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Digo conmigo, ¿hasta qué? ¿Hasta qué? Y yo creo que ese es siempre algo que el Señor nos va a decir. Van a estar ahí ¿hasta qué? Digo conmigo, ¿hasta qué? Hay gente que se desespera. Hay gente que quiere respuestas mágicas.
Así como si Dios fuera un mago y mira, ahí está él, ¿verdad? La pelotita convertida en conejito. O algo así por el estilo. ¿Sabes qué? Dios no es mago, Dios es Dios de milagros. Dios es Dios de prodigios. Dios puede hacer cosas extraordinarias, pero siempre va a buscar que nosotros colaboremos con Él. ¿Qué nos concierne o corresponde a nosotros como cristianos? Digo, amigo, perseverar. Otra vez, perseverar. En otras palabras, yo he visto que hay muchas palabras para definir perseverar o perseverancia. Hay varias palabras, como por ejemplo, hay una palabra que es meno, así es, del griego, y significa morar. ¿Qué significa? Diga conmigo, morar, permanecer. Se traduce con el verbo perseverar. Ahí en 2 de Juan, 2 veces dice que persevera y que perseverará. Entonces la palabra perseverar viene de meno, y otra vez morar, permanecer. Diga conmigo, morar, permanecer. Entonces, ¿qué es perseverar? Morar, permanecer. Pero hay otra palabra muy interesante, es upomeno, y literalmente significa morar bajo también. ¿Qué significa? Morar bajo significa quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. Quedarse en un lugar, di conmigo, quedarse en un lugar en vez de abandonarlo. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Pero quédense, ¿sí se acuerdan? ¿Qué les dijo? Quédense, no se vayan, no se muevan, permanezcan ahí, moren ahí. Ese lugar va a ser su morada. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que venga la respuesta. Hasta que venga la respuesta. Hasta que venga la promesa. ¿Cuánto tiempo? Hasta. Es un tiempo indefinido. Pero Dios lo va a cumplir. ¿Cuántos lo creemos? Como por ejemplo, ¿cuántos creemos que Cristo va a venir? ¿Hasta cuándo? Hasta. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? La Biblia dice, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios busca entonces, que muchos no se pierdan. Eso habla de amor, eso habla de misericordia, ¿verdad que sí? Pero el Señor va a cumplir su promesa. ¿Cuándo? Hasta. Pero que es cumplidor de promesas, lo es. ¿Verdad que sí? Y entonces Dios así va a cumplir muchas promesas que nos ha dado como iglesia. ¿Cuántos lo creemos? Tenemos bendiciones de Dios para la iglesia. Tenemos promesas de Dios para la iglesia. Tenemos metas de Dios para la iglesia. Tenemos objetivos que Dios ha puesto para la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero ¿cómo se va a lograr todo esto? ¿Cómo es que el Señor va a enviar una promesa? Diga conmigo, perseverando. Perseverando. Permaneciendo ahí. Siendo constante. ¿Sí me explico? Esa palabra permanecer o perseverar es una palabra que implica que pese a cualquier cosa que venga a querer obstaculizar lo que yo voy a recibir, yo voy a pararme firme. Yo le creo a Dios. Yo creo que Dios va a cumplir su promesa. Y entonces yo voy a estar ahí, aunque el diablo quiera moverme, aunque el diablo venga y aseste contra mí, y aunque vengan problemas, tribulaciones, aunque vengan aflicciones, y aunque venga lo que venga, yo voy a permanecer ahí, alabado sea Dios, porque sé que Dios va a cumplir su promesa. Dios la va a cumplir, alabado sea su nombre. ¿Verdad que sí? Y Dios lo que busca es esa gente que se pare firme. Porque además otra de las traducciones, y me gustó mucho, es istemi. Diga conmigo istemi. Istemi. Y istemi tiene que ver con no doblegarse. Diga conmigo, no doblegarse. Estar en pie, firme, ponerse en pie. En otras palabras, hay muchas cosas que vienen a querer hacer que nosotros nos doblemos, nos dobleguemos, nos quitemos de ahí, abandonemos el lugar a donde el Señor ha dicho que estemos. ¿Sí o no? Pero sin embargo hay gente que se para firme.
que es como los soldados romanos que no se movían, que es de los que no se echaban para atrás. Ellos tenían una palabra que decían firmes y dignos. ¿Cómo decían? Firmes. Firmes significa no nos vamos a rendir ni nos vamos a echar para atrás. Ya no hay vuelta para atrás. Nos morimos en la raya o a la defensiva, pero vamos a estar aquí. Vamos a permanecer aquí. Vamos a permanecer aquí. Aunque nos llueva, aunque nos truene, aunque venga lo que venga, aunque venga el lobo feroz. Bueno, el diablo. Yo voy a permanecer ahí. Dijo Jesús, esperen, no se muevan, perseveren. Iglesia, entonces la insignia es perseverar. ¿Qué es qué? Perseverar. Dile al que está a tu lado, hay que perseverar. Hay que perseverar. El Señor dice que hay que perseverar. Perseverar, ¿sí o no? ¿Y quiénes dicen que perseveraban aquí? ¿Quiénes dicen? Los apóstoles, hombres y mujeres. ¿Había mujeres ahí? ¿Había hombres ahí? Entonces hombres y mujeres perseveran. El Señor hace el llamado a hombres y mujeres a perseverar, a estar firmes, a pararse y a plantarse ahí, alabado sea Dios, y no moverse. Aunque el enemigo quiera moverte, dice el Señor, quédate, más vale que te quedes. Dile al que está a tu lado, más vale que te quedes. Más vale que te quedes. ¿Sí o no? Aunque el pastor sea insoportable, más vale que te quedes, no importa. El pastor sea insoportable, Aunque el pastor sea como sea, no importa, yo me quedo. Dios va a cumplir sus promesas conmigo. Porque al fin de cuentas el caminar es entre Dios y yo. ¿Sí o no? Y Dios va a cumplir sueños de muchos que están aquí. Dios va a cumplir sus propósitos para muchos que están aquí. Dios va a cumplir promesas para muchos que están aquí. Alabado sea Dios. Dios va a bendecir a muchos de los que están aquí. Pero el plan es perseverar. Alabado sea Dios. Señor, párate firme. No te muevas. No seas chapulín. Ni tampoco seas cobarde. Las primeras de cambio, ¿verdad? Te mueves porque cuando las cosas van viento en popa, qué padre, hoy Dios está bendiciendo a la iglesia, pero de repente vienen ciertos reveses y ya me voy a otra iglesia porque ¿sabes qué dice el Señor? Párate firme, persevera, persevera. Había una promesa que cumplir, había una promesa que Dios quería cumplir, había una promesa que Dios quería traer a cumplimiento. Era Dios el que tenía la urgencia de hacerlo, y por eso el Señor Jesús les dijo, perseveren, esperen ahí. ¿Sí o no? ¿Qué hubiera sucedido si estos angelitos no van ahí y no hubieran esperado? ¿Qué hubiera pasado? Se hubiera retrasado el plan de Dios. El Señor puede escoger a cualquier otro. Su plan no va a cambiar, su propósito se va a cumplir. Pero sin embargo sí puede haber cierto retraso. ¿Se acuerda usted cuando llevaban el arca del pacto a Jerusalén? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda? Era el propósito de Dios, ¿no? Y sin embargo hubo algo que hizo que se retrasara ese plan de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se acuerda cuando llevaban el arca a Jerusalén, que iban todos contentos, alegres, felices, como a veces estamos en la iglesia, ¿no? La algarabía, el grito de júbilo y acá, y cuando de repente vamos a dar diezmos y ofrendas, ahí se acaba todo el júbilo. No, nada que ver con eso. Pero quiero decirle que la verdad es que hay cosas que a veces retrasan el plan de Dios. ¿Sabe qué sucedió? Que ahí se quisieron pasar de listos y entonces querían llevar el arca, pero no a la manera de Dios, sino a la manera como les dio la idea los filisteos. ¿Sí me explico? Porque dijo David, pues qué buena idea, mira, pues llevar, de aquí en adelante vamos a llevar el arca, ¿verdad? Pues conducida por unos bueyes, y verdad que el arca, pues estos la jalen, y es más fácil, así nadie se cansa. ¡Qué padre! Y todos felices y con tenis. ¡Qué padre! Y entonces de repente se les viene el revés. Ahí llevan el arca y vienen todos jubilosos, y de repente, ¿qué sucedió? El arca se tambaleó, se tambaleó. ¿Qué sucedió con el arca?
Cuando las cosas no se hacen conforme al diseño de Dios, el arca se tambalea, ¿sabes? Y entonces fue cuando Usa trató de, ¿se acuerdan? Usa metió las manos. Usa significa fuerza, y nosotros con nuestra propia fuerza no vamos a lograr muchas cosas. Pero Usa metió las manos. ¿Y qué pasó con Usa? Se murió. Desalentó el corazón de David. David se frustró, se desanimó, y entonces se espantó y dijo: no, el arca no hay que llevarla ahorita. Y entonces usted se da cuenta que sí sufrió un retraso al plan de Dios. Cuando el hombre y la mujer no hacen las cosas que Dios les dice, el Señor dijo: quédense. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Por eso es que hay mucha gente que no avanza en el plan de Dios. Por eso es que hay mucha gente que no se cumple el propósito de Dios en su vida. Por eso es que hay mucha gente que no alcanza exactamente esa posición que Dios tiene para su vida. Dios quiere posicionarnos a muchos de los que estamos aquí en un ministerio. Dios quiere llevarnos a lugares de honor, alabado sea su nombre. Dios quiere incursionarnos en cosas que nunca lo habíamos hecho, pero a veces se retrasa eso porque nosotros no somos gente que persevera. Y dice el Señor: para alcanzar la meta, el objetivo, el plan que yo tengo, el diseño que tengo para ti, necesitas perseverar. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Entonces díselo al que está a tu lado. Persevera. Hermano, necesitamos perseverar. Persevera. Por ahí dice un dicho así popular, dice: el que persevera, ¿qué? Fíjese hasta allá. El que persevera, alcanza. El que no persevera, se vuelve tranza. Porque quiere por otras formas, ¿no? No es ahí, no es por ahí. El Señor dice: persevera, permanece, quédate. Hombres que se han quedado con otros hombres de Dios se han hecho al estilo de ellos y con doble unción. No le miento, pero es cierto. Hombres que caminaron con otros hombres de Dios, que perseveraron, que permanecieron, se hicieron de verdad todavía con más unción y más gracia de Dios. ¿Sí? Pero porque aprendieron a perseverar, a permanecer. Yo no sé si a Josué le caía muy bien Moisés, no sé cómo era el carácter. Bueno, sí, la Biblia dice que era manso, ¿verdad? Moisés, ¿no? ¿Cómo era Moisés? Pero aunque de repente también se le iban las cabras, ¿no? Pues aventó las tablas de la ley y, Dios mío, ¿sí se acuerda? Entonces como que también tenía un poquito así de tinte personal, ¿no? Como Alfredo Vélez, ¿no? Digo, no me saque a relucir mis trapitos, pero la verdad es que sí, igual, así tengo mis momentos, en serio. Me sé enojar, sí, bastante, pero no dura el sol sobre mi enojo. Lo resuelvo al instante, de veras, en serio, sí, pero ya después, híjole, así el Señor me redargüe y entonces ya voy: perdóname, ¿no? Mira, pues te ofendí, sí, sé que te hice mal, pero mientras ya hice el daño, ¿verdad? Ya se quedó ahí la herida. Y bueno, pues hay algunos que me perdonan, hay otros que no, y tienen una gran complicación con Dios. Dios los bendiga, los amo en el Señor. Pero a lo mejor así era Moisés. Yo no sé cómo era Moisés, la verdad. Solamente Josué nos pudiera platicar el día que estemos con el Señor. Oye, Josué, ¿cómo era? Aquí está Josué. ¿Cómo? Pero le vamos a preguntar: ¿cómo era Moisés? Pero sin embargo, Josué aprendió a caminar con Moisés, permaneció con Moisés, perseveró con Moisés. Perseveró porque sabía bien que Dios tenía un plan para su propia vida. Sabía bien que Dios lo iba a colocar, lo iba a posicionar, lo iba a poner en un lugar solamente donde Dios solamente sabe ponerte a ti y a mí. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos creen que Dios tiene una posición para ti? Un lugar para ti especial. ¿Cuántos saben que Dios quiere usarte? ¿Cuántos saben que Dios quiere hacer algo grandioso a través de tu vida? Alabado sea su nombre. Y sabes que Dios quiere hacerlo, pero dice Dios: persevera. ¿Qué tienes que hacer? Persevera. Mira, esto es un mensaje que se encuentra en toda la Escritura. Te vas a dar cuenta, por ejemplo, nosotros vemos aquí en
Hay otra palabra muy interesante que es proscartereo, y significa ser fuerte hacia. Ser fuerte, di conmigo, ser fuerte hacia. Perseverar en, ser continuamente constante con una persona o cosa. Ser continuamente constante con una persona o cosa. Se utiliza de perseverar en oración con otros, como lo acabamos de ver en Hechos, capítulo 1, versículo 14, ¿no? Dice, todos estos, ¿qué hacían? Hombres y mujeres, todos estos, ¿qué hacían? Perseveraban. ¿Qué hacían? ¿Qué hacían? Entonces la perseverancia nos va a llevar a alcanzar logros. La perseverancia nos va a llevar a alcanzar retos. La perseverancia nos va a llevar a triunfar. La perseverancia nos va a ayudar a tener éxito, alabado sea Dios. La perseverancia nos va a llevar entonces a alcanzar los sueños de Dios, los propósitos de Dios. Lo que Dios tiene en su corazón, lo vamos a alcanzar entonces en la perseverancia. ¿En la qué? Entonces no hay vuelta de hoja. ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros entonces? Díselo al que está a tu lado. Mira, Dios quiere que perseveremos. Díselo. Dios quiere que perseveremos. Perseverar, según el diccionario, dice que es mantenerse constante en un propósito. ¿Qué es? Mantenerse constante en un propósito, en una opinión o en una actitud o en la prosecución de lo comenzado. O sea, quiere decir, hay que terminar, ¿verdad que sí? Si comienzas, acaba. Si comienzas, termina. ¿Sí oíste bien? Si comienzas, termina. Una de las cosas que nos dice ahí en Mateo, es el capítulo 24. Acompáñenme a ver Mateo 24. Y utiliza también la perseverancia. Mateo 24. Y para que lo liguemos, lo relacionemos, vamos a leer desde el versículo 12. Y dice ahí en el versículo 12, ¿lo tienen? Dice, por haberse multiplicado, ¿qué cosa? ¿Qué va a suceder? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué está sucediendo? Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. ¿El amor de muchos? ¿Qué ha sucedido con el amor de muchos? Y cuando se enfría ese amor, ¿qué pasa? Quiero decirte que cuando se enfría el amor, uno comienza a abdicar. Uno deja de perseverar. Uno entonces abandona el lugar, abandona la morada, no es constante, no permanece. Cuando se enfría el amor, entonces todo esto pasa, ¿no es cierto? Y la Biblia dice que hoy, en los tiempos que vivimos, hay mucha maldad. Y la maldad lo que está de alguna manera produciendo en los corazones, incluso de muchos creyentes, es que se enfríe su amor hacia Dios. Y cuando se enfría el amor al Señor, se hacen las cosas, pero ya no con amor. Y entonces uno poco a poco se empieza a mover y se desliza, y entonces ya no persevera. Por eso es que el consejo ante esta situación, ante que en medio de que muchos se enfríe su amor, se aparten del Señor, apostaten de la fe, que no sean constantes, el Señor entonces da una ordenanza después de este versículo, y dice ahí que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Y aquí yo sé que el amor de muchos se ha enfriado, vienen por rutina aquí a la congregación. Viene como si fuera la iglesia católica. ¿Sabes qué? No es así. Si vienes con amor a Dios, con corazón para Dios, con devoción a Dios, con fervor, con pasión, aleluya, entonces vale la pena porque amo a Dios.
¿Verdad que sí? Y si sirvo a Dios es por amor. Si obedezco a Dios es por amor. Pero dice aquí la Biblia entonces que el efecto que causa el haberse multiplicado la maldad es que el amor de muchos, y entonces ¿qué dice el Señor en el versículo siguiente? Versículo 13. Más, ¿qué dice? Más. Oiga, ¿qué significa ese más? Un aumento. ¿Qué significa? Aumento, más, más, aumento, más. No. Perseverancia. Ese más significa, mira, si tú te decides, si hay alguien que quiera marcar la diferencia, si hay alguien que quiera atreverse, si hay alguien que quiera decidirse, si hay alguien que en medio de esta multiplicación de maldad y frialdad de amor, dicen más, el que, fuerte, el que, ¿hasta cuándo? Porque ese es el plan de Dios. Dice, tú vas a llegar. Hace días atrás predicaba en una iglesia, lo prediqué aquí también, de cómo el Señor hizo que José llegara. Llegaba porque llegaba. Estando en las manos del Señor y estando el Señor con él, iba a llegar. Estando el Señor con nosotros y estando en sus manos, vamos a llegar. Alabado sea Dios. Esa es la consigna para todo creyente. Vamos a llegar. Vamos a terminar. Y vamos a terminar bien. Porque a mí la Biblia me menciona que la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, es una iglesia vencedora. De vencedores. ¿Es una iglesia de qué? ¿Una iglesia de qué? Vencedores. ¿Cuántos bendecimos a Dios? Entonces aquí el Señor dice, en medio de toda esta atmósfera y ambiente de maldad y de frialdad del amor de Dios, yo te digo que el que persevere, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El que persevere hasta el fin. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Mira, hasta el fin, hasta que se cumpla la promesa. O hasta que te vayas con el Señor. O hasta que el Señor venga por ti. Dice hasta el fin. Hasta el fin. ¿Hasta cuándo tiene que ser la perseverancia? ¿Hasta cuándo tenemos que ser constantes, morar, estar ahí y no moverse? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Alabado sea Dios. Entonces el Señor va a cumplir sus promesas en tu vida y en mi vida. Entonces el Señor va a traer la respuesta a nuestras vidas. ¿Qué sucedió en el capítulo 2 de Hechos? Acompáñame a ver rápidamente. ¿Qué es lo que prometió el Señor a sus discípulos? ¿Qué les prometió? A ver fuerte, ¿qué les prometió? Y para que usted lo recuerde, en el capítulo 1, vea el versículo 4 y 5, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis, ¿qué dice? Bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis bautizados, seréis sumergidos, introducidos a la vida del Espíritu Santo. Dentro de muchos días de estos, ustedes van a ser bautizados, les dijo el Señor. Van a recibir la promesa del Padre. ¿Verdad que sí? Pero para que reciban la promesa del Padre, ¿qué era necesario hacer? Fuerte, para que se despierten los que están durmiendo. Fuerte, ¿qué hay que hacer? Perseverar. ¿Qué hay que hacer? Perseverar. Entonces dele un codazo al que está durmiendo, dígale, persevera, hermano, no te hagas. ¿Qué busca el Señor? Y entonces la perseverancia nos va a llevar a que se cumplan las promesas de Dios, los propósitos de Dios, y a que alcancemos y que logremos los objetivos de Dios. Y mira, entonces se cumplió, capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Todos unánimes, juntos.
Y de repente, ¿cuántos saben que así llega lo del Señor? ¿Cuántos saben que así llega? ¿Cuántos saben que de repente va a llegar algo para ti? ¿De veras cuántos creen que va a llegar algo para ti? ¿Somos una generación de incredulidad o de fe? ¿Cuántos creen que Dios va a traer algo para ti? Y mira cómo viene, cómo viene. De repente, alabado sea Dios, Dios así es. Cuando menos te lo esperas y dices, ¿verdad? Yo solamente hice lo que Dios dijo, perseveré. Perseverar en lo que Dios dice que perseveremos nos va a llevar entonces a alcanzar sus respuestas, sus promesas. Dios va a traer promesas para ti. El problema es que a veces no hemos perseverado. Comenzamos y de repente como que nos cansamos y abandonamos. No, aquí se trata de ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y entonces dice aquí que cuando estaban ahí todos unánimes juntos, dice de repente, de repente, de repente, de repente. Cuando venga Cristo, ¿cómo va a ser? Cuando menos lo pienses. Si estás en el salón de baile ya chafiaste. Si estás ahí viendo películas pornográficas, no, cuidado, chavos. O haciendo tontería y media, ¿sabes una cosa? El Señor va a venir de repente. Él cumple sus promesas. Todo el Señor es de repente. ¿Sí o no? Y es que el Señor así es. Es maravilloso nuestro Dios. Viene de repente o repentinamente, pero viene. Pero viene. Va a venir algo para ti. Va a venir de repente. Va a venir de repente. Si perseveras va a venir. Si perseveras va a venir. Si perseveras se va a cumplir. Si perseveras Dios va a derramar su bendición. Alabado sea Dios. Dios va a hacer algo grandioso. Dios lo va a hacer. Aleluya. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Es Dios quien te lo dice. Él va a hacer algo contigo. Él va a hacer algo en tu vida. Y Él va a hacer algo en tu familia. Va a venir. Va a venir. ¿Usted le ha pedido algo a Dios específico? ¿Le ha pedido a Dios algo específico? ¿Sí? ¿Y has perseverado? Si perseveras, va a venir. Si perseveras, va a venir. ¿Cuándo? De repente Dios va a permitir la respuesta. ¿Sí me explico? Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del fuerte. Entonces Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa, el Padre. Dios va a cumplir su promesa sobre tu vida. Pero entonces la consigna del Señor para tu vida y mi vida, ¿cuál es? Quédense, moren ahí, permanezcan, sean constantes, párense firmes. Aunque venga lo que venga a querer moverlos, ustedes permanezcan ahí. Y entonces va a venir la promesa. Alabado sea Dios. ¿Sí me explico? ¿Para quién? Hombres y mujeres. Hombres y mujeres perseveran. Hombres y mujeres perseveran. Y Dios quiere que perseveren para entonces Dios cumplir sus promesas. Amén. Alabado sea Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale la gloria. Ponte de pie un momento. Pónganse de pie. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a dar gracias a Dios. ¿Cuántos creen que Dios va a traer una promesa sobre tu vida? ¿Cuántos creen que el Señor de verdad cumple sus promesas? Amén. ¿Cuántos creen que realmente el Señor va a traer una respuesta a ti? ¿Hay alguna respuesta que hay alguna petición que le has hecho a Dios? ¿Hay algo que está en tu corazón que quieres que Dios cumpla en tu vida? ¿Sí o no? ¿Hay algo que le has estado pidiendo al Señor? Pues yo quiero decirte, persevera, persevera, persevera. ¿Qué tienes que hacer? Perseverar. Dice el Señor, la perseverancia te va a llevar a lograr que los cielos se abran y que venga de repente la respuesta de Dios. Viene, viene, viene. El Señor viene también. Así es que alabados a Dios. ¿Hay alguien que así muy específicamente le ha pedido algo al Señor y quiera ver ese cumplimiento? Pásale aquí en el nombre de Jesús. ¿Hay alguien
que específicamente ha pedido, ha estado solicitando, ha estado pidiendo a Dios algo específico? Aleluya. Hoy Dios está haciendo cosas preciosas. El Espíritu Santo se ha estado moviendo su gracia. El Espíritu Santo quiere hacer cosas grandiosas en tu vida. Y Él conoce los anhelos de tu corazón. Él conoce los sueños que hay en ti. Y Dios tiene todo el poder de traer esas respuestas. Él sabe cómo traerlas a cumplimiento. Pero yo sí te voy a decir que el Señor dice: persevera. Persevera. Permanece ahí. Sé constante. Párate firme. Que nadie te mueva de permanecer ahí. También en ese lugar de oración y ruego. En ese lugar a donde se hacen posibles las respuestas de Dios. Estos hombres y mujeres no estaban perdiendo el tiempo, estaban perseverando en oración y ruego. Y cuando estaban así, entonces los cielos se abrieron y Dios trajo tremenda respuesta. De repente vino esa respuesta, de repente va a llegar, aleluya. Sé con todo mi corazón que va a llegar a tu vida, va a llegar. Va a llegar si tú eres una persona que persevera, de verdad, créemelo, persevera. Persevera en oración y ruego, persevera en la palabra de Dios, persevera en la comunión con los santos, persevera reuniéndote, persevera en la congregación, persevera alabando a Dios, persevera en todo esto. Y el Señor entonces va a traer de repente esa respuesta que tú estás anhelando, que tú estás solicitando. Dios lo va a traer, de verdad créemelo, Dios va a traer respuestas poderosas sobre tu vida. Alabado sea su nombre, porque Dios es fiel a sus promesas, Dios de pactos, Dios que cumple sus promesas. Alabado sea su nombre, bendito sea Él para siempre. Así es que en el nombre de Cristo, en este momento yo decreto que tú recibes de parte del Señor. En este momento, en el nombre de Jesucristo, creo que Dios abre los cielos para tu vida. En este instante, en el nombre precioso de Jesucristo, sé que de repente viene esa respuesta de Dios para ti. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, viene de repente esa respuesta que tú estás necesitando, que tú estás añorando, que estás clamando a Dios por ella. Viene de repente, alabado sea su nombre. Pero dice el Señor: sigue perseverando, persevera, sé constante, sé paciente, permanece ahí. No importa lo que el enemigo quiera hacerte pensar, lo que el enemigo pretenda hacer, lo que el enemigo quiera hacer para obstruir, para quitar tu atención de lo que te he llamado a hacer. Tú persevera, 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 dice el Señor. Sé constante, sé firme, párate firme. Aleluya. El Señor te dice así: párate firme. En el nombre de Jesucristo viene repentinamente esa respuesta. Papá, gracias por cada uno de estos hombres y mujeres que están aquí. Gracias, Padre, aquí están delante de tu presencia. Y ellos vienen con fe puesta en ti, Señor. Y Padre eterno, en esta hora hemos hablado tu palabra, hemos declarado tu palabra, hemos hablado la palabra que tu Señor pusiste en el corazón para compartir. Y yo creo con todo mi corazón que cada uno de ellos recibe de parte de tuya, Señor, una respuesta Señor, a esa petición, a ese sueño, a ese anhelo que hay en sus corazones. Tú traes el cumplimiento, Señor, promesas. Gracias, Dios, porque eres fiel, Dios de pactos, Dios que eres fiel, Dios que eres fiel, tú eres fiel, permaneces fiel. Alabado sea tu nombre, y sé que traes esta respuesta, Señor. Los cielos se abren, los cielos se abren en el nombre de Jesús. Gracias, papá, gracias. Ayuda, Señor, a mis hermanos a creer, ayúdalos a permanecer, ayúdalos a ser firmes, constantes en ti, y que nada ni nadie les haga desistir, que nada ni nadie los
todos y cada uno de ustedes. En el nombre